Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fundamental, cómo la comunicación, este acto de conectar, de intercambiar ideas, es en realidad el motor del trabajo comunitario. Tenemos aquí unos extractos de un texto académico que, profundiza bastante en las estrategias, en los recursos para tejer esas redes, ¿no?, entre la gente de una comunidad. Nuestra misión hoy, digamos, es doble. Primero, entender por qué la comunicación es tan vital. Y no solo la de los grandes medios, sino la del día a día, la base de las relaciones que impulsan el cambio. Y segundo, pues, mirar con lupa las herramientas que usamos hoy, sobre todo las digitales. Ver lo bueno, las promesas, pero también los riesgos que tienen. Exacto. Vamos a analizar justo eso. Cómo las interacciones cotidianas, que el texto dice que son profundamente subjetivas, cómo definen quiénes somos en la comunidad y cómo participamos, o no, en los proyectos. Y claro, ver el contraste entre los medios de siempre y las nuevas plataformas digitales. Cómo influyen, para bien y para mal, en todo esto. Ok, vamos a desentrañar esto. El material arranca fuerte, diciendo que la comunicación entre iguales es como la savia de la comunidad. No habla solo de aparatos, de tecnología, sino de algo más artesanal, ¿no? De tejer lazos reales entre todos. Vecinos, profesionales, organizaciones. Es que es fundamental. Lo plantea como una dimensión básica de la vida social. No es un extra, es el cimiento, el reconocernos como actores que nos relacionamos. Y aquí viene lo interesante que decías, la subjetividad. El texto insiste mucho en eso, en que estas interacciones son superpersonales, filtradas por nuestra propia historia, nuestras percepciones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de eso? ¿De cómo funciona esa subjetividad en la práctica según el texto? Claro, mira, pon un ejemplo muy gráfico. Recibir ayuda, una donación, algo que parece bueno, ¿no? Pues para quien lo recibe, puede reforzar sentimientos de inferioridad, de dependencia, como si le confirmaran que vale menos. ¡Uf, qué fuerte! O al revés, un proyecto colaborativo que busca unir, pues puede generar envidia, rechazo entre la gente si sienten que no es justo o si remueve viejas rencillas. Entiendo. O sea, no es solo lo que se hace, sino el cómo se hace y sobre todo cómo lo vive cada persona, ¿no? Precisamente, esas dinámicas subjetivas definen identidades, cómo nos integramos, o nos sentimos fuera de los procesos sociales, de la vida diaria, de cualquier cambio. El texto es tajante en esto. No hay desarrollo comunitario real si no se toma en serio esta red de intersubjetividades. El cómo nos acercamos, cómo planteamos algo, cómo manejamos los roces, todo eso es clave, mucho más de lo que pensamos a veces. Entendido eso, esa base relacional, el texto da un giro y se mete con los medios de comunicación masivos, los tradicionales. Y la verdad la visión es bastante crítica. Les achaca eso de homogeneizar la cultura, ¿no? Sí, la crítica es dura. Dice que al apuntar a un público promedio, que ni existe, pues tienden a diluir lo local, a estandarizar gustos, valores. Y claro, eso no ayuda a la originalidad ni a la diversidad real. Y sigue la lista. Menciona la dependencia de intereses comerciales. Que eso tiene dos caras, ambas un poco... Negativa, sí. O te dan solo lo que ya quieres, sin retarte. O peor aún, te sugieren qué desear. Te crean necesidades. Exacto. ¿Y qué más? Recuerdo algo de productos condensados. Ajá. Productos fáciles que no piden esfuerzo intelectual y la mezcla esa de arte o análisis con pura frivolidad, todo al mismo nivel. Y dice que eso dificulta tener una visión de conjunto o histórica. Te quedas en lo superficial, en el fragmento. El resultado final, según esta perspectiva, es, fomenta la superficialidad y una actitud pasiva, acrítica. Aquí es donde se pone interesante. Casi los ve como un freno para el desarrollo comunitario. Totalmente. Si lo que buscas es empoderar, fomentar el pensamiento crítico, valorar lo propio, pues un modelo que según esto homogeniza y te deja pasivo, va en contra. Llega a usar una frase muy potente. Dice que crean modelos humanos teledirigidos. Uf, eso es fuerte.
¿Cómo justifica algo así? Bueno, esa frase refleja lo hondo de la crítica. Sugiere que tanta exposición a esos modelos puede moldearnos mucho. Comportamientos, aspiraciones, hasta cómo nos vemos, limitando nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos o valorar nuestras raíces. Es una visión que los presenta no como ventanas, sino como posibles herramientas de un control social sutil, que funciona seduciendo, creando consensos. Que dificultan que surjan otras voces, ¿sabes? Un panorama bastante gris para los medios tradicionales. Pero entonces, ¡boom!, llega Internet y las redes sociales, y el texto cambia el tono. Ahí sí parece ver potencial. Destaca, para empezar, la conexión global, ¿no? Sí, el contraste es notable. Romper barreras geográficas, conectar con gente, ideas, recursos al otro lado del mundo. Eso abre un abanico enorme. Y, claro, el acceso a muchísima información, que puede ser una palanca para crecer, para formarse, para lo profesional. Y no solo acceder, sino crear. El texto insiste en eso. Habla de blogs, de YouTube, como que democratiza la creación de contenido. Absolutamente. Ve un potencial democratizador ahí. Y lo conecta con beneficios súper concretos, para grupos específicos en el trabajo comunitario. Por ejemplo, dice clarito cómo facilitan difundir proyectos comunitarios, llegar a más gente, buscar apoyos. Da ejemplos muy prácticos, ¿verdad? Me acuerdo que mencionaba a las personas mayores. Sí. Detalla cómo Internet puede ayudar contra el aislamiento en la tercera edad, para hablar con familiares, mantener habilidades sociales e incluso ejercitar la memoria, fíjate, al reconectar con viejos amigos en redes, compartiendo recuerdos. Eso activa la memoria a largo plazo. Es interesante. Y también para otro grupo con dificultades, la gente en desempleo de larga duración. ¿Qué decía ahí? Ahí es súper práctico. Internet como puerta al mercado laboral. Aprender a buscar ofertas, a usar el email para mandar currículums, a usar redes como LinkedIn para mostrar habilidades. Lo ve como una herramienta clave de capacitación, de empoderamiento para buscar trabajo hoy. Pero, y esto es importante, el texto no es ingenuo con Internet. Advierte de los peligros, noticias falsas, ideas que crean expectativas irreales. Exacto, la otra cara. Internet es también un caldo de cultivo para bulos, desinformación, ideas que distorsionan la realidad. Y ojo, que no es inocuo. Puede cambiar comportamientos, actitudes, para mal, minar la confianza, impulsar malas decisiones. Podemos pensar en cosas que vemos todos los días, esos retos virales peligrosos o la promoción de esa vida fácil idealizada que choca con la realidad y genera frustración. Justamente. Y aquí el texto lanza la pregunta clave, ¿no? Si la info y la desinfo van por el mismo canal, ¿cómo navegamos esto? Subraya la necesidad urgente de desarrollar pensamiento crítico. Aprender a gestionar, filtrar, evaluar la información que nos llueve encima. Y aquí vuelve a destacar el rol del profesional comunitario, ¿cierto? Sí, le da un papel crucial. No es solo dar acceso a la tecnología, es ir más allá, dar esas herramientas de pensamiento crítico, capacitar para saber qué fuente es fiable, identificar sesgos, analizar mensajes, usar la info de forma útil y ética, una alfabetización mediática y digital, que es fundamental. El acceso sin crítica puede ser hasta malo. Y dentro de lo bueno, el texto le da un lugar especial a Internet y las redes como motores de movilización social. Menciona varios ejemplos. Uno curioso es el de los movimientos intergeneracionales. Sí, es interesante porque rompe el cliché de que lo digital es solo para jóvenes. El texto sugiere que estas plataformas pueden facilitar el encuentro entre generaciones. Pone el foco en cómo la gente mayor, con su experiencia, puede usar estos canales para conectar con jóvenes, compartir saberes, intercambiar puntos de vista, enriqueciendo a todos y fortaleciendo la cohesión. Otro ejemplo clave que desarrolla: los movimientos ecologistas. Definitivamente. Los pone como ejemplo del poder de la red, impulsados por urgencias como la crisis climática, la defensa del agua, la biodiversidad. Logran conectar gente muy diversa, clases sociales, países, edades, todos unidos por una causa, a través de lo digital. El texto dice que están siendo clave para cambiar mentalidades y presionar por acciones. Y para que no quede en el aire, da un caso muy concreto: el huerto del Rey Moro, en Sevilla. ¿Puedes contarnos un poco más? Me pareció genial. Es un ejemplo excelente de cómo lo digital potencia lo hiperlocal.
Es un espacio verde urbano, recuperado y gestionado por los vecinos en pleno centro de Sevilla. Tienen huertos compartidos, un aula ambiental con talleres de cultivo ecológico, compostaje, para niños y adultos. Organizan eventos, charlas, todo gestionado por ellos mismos, de forma asamblearia. Es un foco de vida. Suena a un ejemplo perfecto de dinamización comunitaria desde abajo. ¿Y cómo entra lo digital ahí, según el texto? Ahí está el punto. Usan su web y redes sociales de forma súper activa. No es un simple anuncio. La web es archivo de conocimiento, calendario, explican su filosofía. Y las redes son para comunicarse constantemente, coordinar trabajo voluntario, debatir mejoras, compartir fotos de cosechas o eventos. Eso crea orgullo, pertenencia y dar visibilidad a sus reclamos. Lo digital amplifica y organiza lo presencial. Fascinante. Queda clarísimo cómo se integran. El texto también menciona movimientos estudiantiles, con un ejemplo muy conocido. Sí, cita a Greta Thunberg y Fridays for Future. Analiza cómo su mensaje sobre la crisis climática se viralizó exponencialmente gracias a las redes. Eso, dice el texto, fue un catalizador para movilizar a millones de jóvenes globalmente. No solo a la acción directa, las huelgas, sino a pensar críticamente sobre el modelo de desarrollo. Las redes fueron la chispa y el altavoz. Y un último tipo de movimiento que destaca, los vecinales, en contextos urbanos muy específicos. Exacto. Se enfoca en los de centros históricos de grandes ciudades, que sufren la especulación inmobiliaria, la turistificación. Este término se refiere a cómo la presión del turismo masivo y los pisos turísticos dispara los alquileres y expulsa a los residentes de siempre. Gentrifica y quita identidad a los barrios. Problemas que afectan la vida diaria y la identidad del barrio, vamos. Justamente. Y ahí el texto subraya cómo Internet y las redes son herramientas cruciales para la resistencia vecinal. Permiten organizar a los vecinos rápido, compartir info sobre derechos, dar visibilidad al problema más allá del barrio, coordinar protestas y presionar a las administraciones para que regulen. Si conectamos todo esto, parece que una gran aportación de lo digital, según esta fuente, es dar voz y capacidad de organización a grupos que enfrentan retos locales, permitiéndoles escalar sus demandas y equilibrar un poco la balanza frente a intereses más grandes. Esa es una conclusión clave, sí. Estas herramientas, bien usadas, pueden democratizar la acción colectiva, dando un poder importante a grupos ciudadanos que de otra forma lo tendrían mucho más difícil para hacerse oír y coordinarse. Bien, hagamos una pausa para tejer todo esto. ¿Qué significa en conjunto? Partimos de que la comunicación como interacción es la base. Luego, vimos una crítica fuerte a los medios tradicionales por homogeneizar y crear pasividad. Y en contraste, exploramos el potencial, pero también los riesgos de Internet y las redes. Por un lado, herramientas potentes para conectar, aprender, difundir proyectos y sobre todo movilizar. Activismo ciudadano en muchas causas, pero por otro lado, portadoras de riesgos, desinformación, expectativas falsas, manipulación. Entonces, la conclusión no es digital bueno, tradicional malo. Es más enredado. Mucho más. El texto parece decir que la clave no está en la tecnología en sí, sea vieja o nueva, sino en el cómo se usa. El potencial existe, pero que se traduzca en fortalecer la comunidad, en participación real, en cambio positivo, depende críticamente de la intención, la estrategia y sobre todo de nuestra capacidad para usar estas herramientas con cabeza, con espíritu crítico, pensando en el bien común. La tecnología es un medio, no un fin. Su impacto depende del uso. Queda claro, después de esta exploración profunda del material, el papel tan complejo, lleno de matices, pero crucial, que juega la comunicación en el trabajo comunitario hoy, y cómo lo digital ha reconfigurado todo, abriendo puertas, pero también planteando preguntas serias. Y eso nos deja, como siempre, con algo para pensar, ¿no? Una pregunta abierta que el texto casi insinúa al final. A medida que estas herramientas digitales evolucionen más, piensa en inteligencia artificial, realidades virtuales para interactuar, ¿cómo podrían transformar aún más la participación comunitaria? ¿Cómo cambiar la forma de organizarnos, de debatir, de actuar juntos? Y, quizá lo más importante,
¿Qué nuevos retos éticos, privacidad, acceso equitativo, manipulación por algoritmos y qué nuevas oportunidades surgirán para quienes buscan impulsar el desarrollo local y la acción colectiva en este futuro digital que ya es presente? Es algo sobre lo que, seguro, tendremos que seguir profundizando.